Señor, gracias. Démosle un aplauso más a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Aramasaya. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, gracias. Cuando tenemos libertad en el Espíritu Santo, entonces la palabra también es libre, por así decirlo. Amén. Y se nos abre la palabra. Amén. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Por eso es una de las razones por las que nos hemos aprendido mucho en este lugar y hemos tenido bastantes experiencias. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios nos han enseñado a darle libertad al Espíritu Santo. Amén. Amén. El día de hoy vamos a aprender acerca de el poder de la palabra. Amén. Y siempre la palabra de Dios es fresca. Hemos visto este tema más de alguna otra vez antes, pero siempre va a ser algo fresco para nosotros. Amén. Así que si quieren para empezar, hemos estado haciendo un recorrido a través de ciertos principios de la palabra de Dios, amén, que no solo son principios individuales, sino que nos enseñan a crecer desde el día que somos salvos hasta crecer a la medida de la plenitud de Cristo, amén, que es lo que hemos aprendido. Y Dios nos ha puesto un mapa. Sí, Dios escribió la Biblia y lo vamos a mencionar un poco más adelante también, pero Dios escribió la Biblia para nosotros. Dios escribió la historia de Abraham para nosotros. Dios escribió la historia de David para nosotros. Amén. Abraham nunca tuvo la Biblia. David solo tuvo 5 libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento ellos solo tenían 39 libros de la Biblia. Cuando murió Juan, antes de que muriera, él terminó de escribir el libro de Apocalipsis. Y fue entonces en donde se terminó, por así decirlo, de escribir toda la Biblia. Murió Juan y empezó, ¿saben qué pasó? Cuando murió Juan, años después empezó una gran persecución contra los cristianos. 10 persecuciones por emperadores romanos, que duró, si no estoy mal, aproximadamente 200 años. Imagínense 200 años siendo cristianos. No, lo único que tenemos es el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento son cartas que se han escrito a Biblias, a iglesias, y que se han propagado poco a poco, pero no tenemos un libro físico, ¿sí? Y después en el año 300 es por primera vez, 313, por primera vez en la historia de la humanidad la Biblia se hace como un solo libro. Pero ¿saben qué pasa después? Los cristianos en ese entonces, de esa época, poco a poco empezaron a dejar que ciertas ideas del mundo, ciertas ideas, teologías o filosofías se empezaron a meter a la iglesia. Y poco a poco la iglesia se fue mezclando. Y terminó 1000 años después, lo que se llama la edad del oscurantismo. No solo eso se le llaman, los historiadores le llaman así, pero no solo fue de científico el hecho de que se haya limitado el conocimiento, más que todo en Europa y en otros países, sino que también espiritualmente la palabra de Dios no estaba creciendo, amén. Y Martín Lutero 1000 años después, 1500 años después, encuentra la Biblia encadenada en una iglesia. La Biblia estaba encadenada en una iglesia, con candado y todo, para que nadie la leyera. Después, un tiempo después, él logra poner sus tesis. Él no fue el único en hacer ese avivamiento o en levantarse a favor de la palabra. Hubieron varios que los mataron, pero él fue la última pieza que Dios usó para que por fin los cristianos fueran libres, por así decirlo, poco a poco. Y desde Martín Lutero hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Dios fue abriendo más y más su palabra, todo el conocimiento de la verdad que se había ido, ¿sí? Entonces por menos de 1000 años, menos de 500 años, los seres humanos han tenido la Biblia hasta el día de hoy. Y Dios usó a la doctora Hicks para darnos una revelación completa de la palabra de Dios. No solo esto es para hoy o esto ya no, sino toda la escritura. Amén. Entonces cuando nos dicen es que este libro fue escrito para la gente antigua, es un libro viejo. No, somos la única generación en la época de la historia de la humanidad que tiene la Biblia y es libre para leerla. ¿Sí? Fue despuesito de John Wesley que mataban a familias que tuvieran una copia de la Biblia en inglés, porque solo en latín se podía. Y aún hay un testimonio de una niña que la mataron porque se había memorizado el Salmo 23. Amén.
Y hoy me puedo memorizar el Salmo 23 sin ningún problema. Amén. Amén. Es increíble leer la historia de la iglesia porque aprendemos cosas increíbles y Dios nos da una nueva gratitud por su palabra. Amén. Gracias, Jesús. Así que esto es para mí hoy. Esto es para los cristianos del 2022 hoy. Para todas las cosas que están pasando afuera hoy. Amén. Entonces esto no es algo viejo. Eso significa que Dios, todas esas historias de David, y eso lo podemos comprobar con la palabra, pero no vamos a ir hoy a eso. Todas las historias de David, todas las historias de los profetas es para nosotros. Todo lo que escribió Moisés es para nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar en Santiago 1:18. Santiago capítulo 1, verso 18. Ahora esto no es para hacernos sentir mal o no sé. Es para que apreciemos la palabra, amén. Para que apreciemos lo que tenemos. Tenemos libertad. Libertad para buscar a Dios, libertad para leer su palabra, libertad para no entenderla, e ir a orar y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Amén. Porque nadie nace entendiendo la Biblia, eso es un trabajo que se debe hacer. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha dado maestros de la palabra, nuestros pastores, todo el contenido de la doctora Hicks para que nosotros la podamos entender más fácil. Para que nosotros ya tengamos, por así decirlo, en bandeja de plata todo para que lo podamos practicar. Amén. Entonces en Santiago 1:18 vamos a ver el poder de la palabra, esta palabra. Pero esta palabra, ¿esto qué es? Vimos, es la Biblia, lo que les costó a muchos cristianos poder traducirla, etcétera. Pero esto a mí hoy en día, si no lo practico o si no lo hago mío, esto solo es papel y tinta. Amén. Entonces el poder de la palabra es más que solo un libro. El poder de la palabra es lo que Dios escribe en mi corazón. Amén. Entonces, ¿y desde cuándo empieza Jesús a escribir su palabra en nosotros? Desde el día que somos salvos. Vamos a Santiago 1:18. O más bien, ¿cuándo empieza a operar su palabra en nosotros? Eso es lo que quería decir. ¿Cuándo empieza a operar la palabra de Dios en nosotros? Desde el día que somos salvos. ¿Se logra ver? Todavía no importa. Gracias. Gracias por ayudarme. Santiago 1:18. Nítido. Gracias. Debía haberlo tenido listo antes, pero gracias. El poder de la palabra. Lo vemos todos ahí, ¿verdad? Nítido. Va. Entonces, vamos a Santiago 1:18 y dice: Él, hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando hablamos del término que somos nacidos de nuevo, se refiere a que somos salvos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que Dios nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra. Fue el día que nosotros recibimos la palabra y el Espíritu Santo estuvo operando en nuestra vida, que la palabra y el Espíritu hicieron vida, o sea, producieron vida en nosotros. Amén. Algo nació en nosotros, ¿sí? A eso se refiere aquí, por la palabra de verdad. Y muchas veces ni siquiera habíamos escuchado, o sea, nunca habíamos ni siquiera leído la Biblia. Sí, más de algunos sí, pero hay otros que no. Pero hablamos de la palabra de verdad, estamos hablando de algo más que solo algo escrito físicamente. Sí, pero estamos hablando de algo vivo. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer a través de la palabra de verdad. Vámonos a, ¿cómo se llama? La palabra, perdón, vamos a primera de Pedro 1:23. Cabal después de Santiago está primera de Pedro 1:23. Amén, gracias Jesús. Vamos, ¿saben qué? Primera de Pedro 1:23, vamos a leer a partir del verso 17. ¿Estamos ahí? Buenísimo. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestra peregrinación es el tiempo que vivimos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que no somos de esta tierra. Nacemos en esta tierra sin conocimiento de nada. Dios nos veló lo que pasó allá atrás, lo que hemos aprendido que es la eternidad pasada. Estamos en una jornada en este planeta Tierra.
Sí, es un tiempo, es un corto tiempo. Cabal con Marquitos en el camino estábamos hablando que esa no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Pero en este poco tiempo Dios quiere que hagamos algo, que tomemos una lección por Él, amén. Y dice en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros. Ahora se han puesto a pensar que en toda la historia de la humanidad nosotros nacimos después de que Jesús murió. Y tenemos que hablar lo que estaba diciendo Sammy en alabanza, que podemos conocer a Jesús por nombre. Amén. Y tener una relación con Él. Amén. Y sigue diciendo, ¿en qué versículo me quedé? Ahí está, 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, ¿qué? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay una semilla en nosotros que no es corruptible. ¿Eso significa qué? No tiene corrupción. ¿Qué? Si no tiene corrupción es perfecta. Es perfecta, hay algo perfecto en nosotros. No estoy diciendo que somos perfectos. Levante la mano a alguien perfecto aquí. Solo Cristo en nosotros. Pero nosotros no somos perfectos, pero tenemos a alguien perfecto en nosotros. Amén. Y eso, fuimos renacidos por la palabra de Dios. Desde el momento que somos salvos, la palabra de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Ok, entonces viene a nacer. Si es algo que nace, eso que nace significa que tiene que crecer. No es solo un tótem ahí que está en nuestro corazón, es algo que tiene que crecer. Y para que algo tenga que crecer, ese algo necesita sustancia para crecer. ¿Sí? Entonces vamos, aquí dice renacidos, y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. Ese está antes de Timoteo. 1 Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Estamos ahí? Nítido. Dice, este es Pablo hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿La cual qué? La palabra de Dios ¿qué? Actúa en nosotros. Ahora esa palabra actúa, no la escribí ahí, pero ahí la señalé. Dice, la palabra actúa significa, en la King James la tradujeron de esta manera, que trabaja efectivamente. Que trabaja efectivamente. Y ahorita vamos a regresar a esa palabra, pero en Filipenses, ¿saben qué? Vamos a Filipenses, ahí está cerquita. Filipenses, empecemos en Filipenses 2:13. Esa palabra actúa, que trabaja de manera efectiva o que trabaja con poder. Filipenses 2:13. Ahora aquí hay un contexto y siempre es bueno leer el contexto, pero quiero irme específicamente a estas palabras. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora la palabra produce es esa misma palabra que actúa, o que por así decirlo, Dios en nosotros trabaja efectivamente así el querer como el hacer por su buena voluntad. En pocas palabras, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por medio de su palabra. Amén. Y vámonos a Filipenses 1:6.
Filipenses capítulo 1, verso 6. Acaba un capítulo antes. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, la palabra obra es esa misma palabra que actúa o que trabaja efectivamente en nosotros. En pocas palabras, la palabra empezó la obra en nosotros y la palabra misma la va a terminar. Si Dios empezó, Dios la va a terminar. Ahora solo hay una cosa que debemos hacer: llenarnos de esa palabra, dejar que esa palabra actúe en nosotros. Amén, ¿lo vemos? Va, buenísimo. Entonces, hoy sí podemos, ¿por qué estamos hablando de la palabra? ¿Se acuerdan que hemos visto bueno, ahí está el tabernáculo, pero hemos visto cómo el tabernáculo Dios nos lo dio como un mapa, ¿sí? De cómo los pasos que nosotros debemos de dar, el camino que nosotros debemos de seguir para poder llegar a la meta, ¿sí? De poder ser uno con Dios, de poder llegar a ser, tener la naturaleza de Jesús en nosotros, amén, de tener una comunión con Él. Entonces empieza, ¿se acuerdan en el ¿cómo se llama? En el primer mueble, que es el altar de bronce, ¿sí? Que representa la salvación, también el bautismo en Espíritu Santo, y así sucesivamente nos vamos al lavacro, que representa el bautismo en agua. Esas tres experiencias son experiencias que Dios nos da de manera inicial: sangre, fuego y agua. ¿Se acuerdan de los triángulos? A mí me ayudan mucho los diagramas porque me ayuda a recordar estas cosas, a poder entenderlas y poder practicarlas, ¿sí? Entonces, la sangre y el fuego salen del altar y tenemos el agua en el lavacro. Y también esas tres experiencias lo que nos dan es, nos abren el camino para nosotros poder entrar al siguiente lugar en el tabernáculo, que era el lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué encontramos? La experiencia de la oración, la luz de la palabra de Dios por medio, que está tipificada por medio del candelero, y tenemos también el pan de la palabra, o la fuerza que nos puede dar la palabra de Dios por medio de la mesa de los panes, ¿sí? Amén. Entonces tenemos estas otras tres experiencias: la oración, la luz de la palabra y el pan de la palabra, que habla de practicar la palabra de Dios. En pocas palabras, tenemos estas tres experiencias de abajo que nos abren el camino para poder tener una comunión con Dios. Amén. Entonces, si se acuerdan que el triángulo de abajo significa cómo Dios nos alcanza a nosotros, y el triángulo de arriba ya es como nosotros de abajo buscamos alcanzar a Dios. Entonces sí hay una parte en el camino que es nuestra elección, que es nosotros trabajar, abrir mi Biblia, leerla, orar, dedicar un poco de tiempo o un poco más de tiempo para orar, para leer la Biblia, para dejar que la palabra de Dios que se escriba en mi corazón. Amén. ¿Lo vemos? Buenísimo. Entonces, hemos aprendido cómo esto al final nos lleva a poder ser unos con Dios. Me gusta mucho eso porque me ayuda a entender gráficamente lo que el camino que Dios tiene para con nosotros. Esas 6 cosas ya Dios nos la dio. Es nuestro trabajo usarlas. Amén. Buenísimo. Ahora, clave en el tiempo. Más bien, déjenme ponerlo de otra forma. Estas 6 cosas solo las podemos usar en el tiempo. Después ya no. En pocas palabras, Dios nos puso en esta tierra, nos dio estas 6 herramientas, ahora a trabajar. Amén. Y Dios nos ayuda o no. Cuando no podemos, Dios nos ayuda. Ahora, estas 6 cosas no son para el perfecto. Estamos aquí no porque seamos perfectos. Estamos aquí porque Jesús está en nosotros. Estamos aquí porque Dios está trabajando en nosotros, el querer como el hacer. Pero estamos aquí también porque hemos hecho una elección. Amén. Entonces, y si estamos aquí, aunque no hayamos hecho nuestra elección, hoy hagamos nuestra elección por el Señor y llenémonos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, empecemos con cómo obtenemos entonces la palabra que necesitamos para poder llegar al final. Amén. Buenísimo. Entonces ahí les puse personas trabajando. Entonces ya saben cómo. Trabajando. Vámonos a Juan 6:27. O si quieren, ahorrémonos, leámoslo aquí. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora ahí Jesús le está hablando a sus discípulos, y en ese capítulo es que les dice que Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo. En pocas palabras, Él es la palabra viva, Él es el alimento que necesitamos. ¿Sí? Entonces vimos que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive
O sea, es algo vivo y permanece para siempre. Si vive, debe crecer, debemos alimentar eso, ¿sí? Es como una planta, es como un ser humano que debe crecer. Entonces dice, trabajad. No, Jesús no está diciendo que no trabajemos en lo natural, sino que nuestro enfoque, lo primordial, sea trabajar por las cosas eternas. Trabajar para obtener la sustancia que necesitamos hoy para poder crecer, ¿sí? Amén. Ahora, esto, como les dije, esto no es para los perfectos, esto no es para el pastor, esto no es para los que miran la iglesia que se miran perfectos. Aquí todos somos imperfectos. ¿Por qué venimos a la iglesia y adoramos al Señor? ¿Sí? ¿Han escuchado esa voz que dice cómo vas a orar si mira lo que hiciste esta semana? Sí, no, ¿cómo así? O sea, yo vengo a adorar a Jesús primero porque Él es digno. En ningún lado de la Biblia dice adórenme porque ustedes son perfectos. Aquí en la Biblia dice adoren el nombre de Dios porque Él es digno de suprema alabanza. No lo dije literal, pero la palabra de Dios lo dice. En pocas palabras, aquí venimos a orar. ¿Por qué gritamos? ¿Por qué bendecimos al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor como lo hacemos? Porque queremos su palabra. Amén. No lo hacemos porque nosotros somos perfectos o porque no tenemos mancha, o no, sino que sabemos la palabra. Nos hemos levantado por la gracia de Dios. Amén. ¿Quién en esta semana no cayó? Ya, Marquito. Todos o no. En algo pequeño, en algo grande. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque por la gracia de Dios hemos aprendido a dónde ir. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, entonces vimos, Jesús dice, ahora trabajad. Trabajad por esta porción de la verdad que ustedes necesitan. Trabajad. Esa es la lección que debemos hacer aquí en el tiempo. Ya Dios nos bendijo y nos tocó con su gracia. Ahora trabajemos y toquemos a Dios. Amén. Entonces, vámonos al siguiente. Y vámonos a ese versículo, porfa, Isaías 55. Isaías 55 del 1 al 2. Por un lado no me gusta poner versículos aquí, pero por otro sí me gusta para poder enfatizar en algo, pero me gusta usar más la Biblia. Así uno se acostumbra más a la Biblia, uno se familiariza con la Biblia. Amén. Dice en Isaías capítulo 55, empezando desde el verso 1. A todos los sedientos. Ahora, ¿a quiénes son los sedientos? Amén. ¿Alguna vez han sentido algo o algún deseo por allá afuera, por cosas de allá del mundo? Marón dice que no. Si hemos sentido, es porque somos sedientos. ¿Sí? Pero ahora Jesús nos dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque no es algo que se compra como se compran las cosas en lo natural, ¿sí? Y ahí está diciendo Dios, beban, ¿sí? Aquí está el alimento que necesitan. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen en ustedes está vivo, necesita ser alimentado. Amén. Y dice en el verso 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Pocas palabras, ¿por qué gastamos nuestros recursos? No solo nuestros recursos, nuestro tiempo en lo que no es pan. Aquí está hablando obviamente de cosas espirituales. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, Dios sabe que lo que allá nos ofrece el mundo nunca nos va a satisfacer, nunca nos va a deleitar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estamos sedientos? Porque hay algo vivo en nosotros. No, hemos aprendido y lo vamos a aprender más adelante, esta naturaleza carnal que tenemos en nosotros y esta naturaleza divina que es Cristo en nosotros. Pero sepamos que hay algo que tiene sed. Hay algo que tiene sed y el mundo allá afuera está haciéndose pedazos para poder satisfacer eso, y cada vez se dan cuenta que esto no es, entonces busquemos algo más, esto no es, busquemos algo más, esto no es, busquemos algo más. Pero solo en Dios obtenemos esa satisfacción. Amén. Ahora, ¿alguna vez se ha frustrado porque ustedes van a la iglesia, ustedes aman al Señor y de la nada otra vez esto por las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal y eso lo vamos a aprender. Pero nuestro enfoque debe ser poner nuestros ojos en Jesús y alimentarnos de la única fuente que puede realmente satisfacernos. Amén. Entonces vámonos al siguiente versículo en ¿en dónde es? Así, Proverbios 23. Esta leámosla, si quieren leámosla aquí. Dices, compran la verdad y no la vendas. No la vendas. O sea, en pocas palabras, ¿qué es realmente vender algo? Intercambiar
algo por otra cosa. No la vendamos, no la intercambiemos por nada, ¿sí? Esaú la vendió por un plato de sopa. No seamos como Esaú, amén. Ahora, si ustedes han fallado, nunca pongan su mente en Esaú, pongan su mente en Jacob, levántense y sigan adelante, amén. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, amén. Ahora vámonos ahí está. Solo vamos antes de ir al otro versículo. Entonces vimos que Dios nos está ofreciendo su palabra como alimento. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que necesitamos es alimentar esto que está dentro para que crezca. Entonces vámonos a la primera. Aquí es un ejemplo. Hay muchas referencias en la palabra de Dios que hablan de su palabra como alimento. Pero hemos visto que la palabra de Dios es como leche, ¿sí? Como leche. Un niño recién nacido, ¿qué necesita? Leche. Y después llega un punto en donde ya no es suficiente la leche. La leche no es que sea mala, sino que el niño ya creció. Entonces ya está la vianda, que así lo ponen en el español de la Reina Valera. O en pocas palabras, carne o otros alimentos que ya es para una persona que ha alcanzado madurez. Ya tengo dientes para poder masticar, ya tengo más necesidad de energía, de alimento para poder sustentarme y poder vivir. ¿Sí? En pocas palabras, lo natural es figura de lo espiritual. ¿Sí? Les puse los versículos si quieren ir a estos versículos, pero me quiero enfocar en algo más. La palabra también es miel, que es dulce. Y pueden buscar información acerca de la miel, y la miel es uno de los alimentos como de oro del mundo, porque tiene un montón de características que ayudan al cuerpo del ser humano. Pero la palabra de Dios es eso, tiene todo lo que necesitemos, aún cosas que ni siquiera sabemos que necesitamos, pero ahí está. ¿Sí? No me voy a ir a esas. Y en el pan de la palabra ya es un alimento que debe ser no procesado en el mal sentido como se procesa la comida hoy en día, pero procesado de que empieza con trigo, después tiene que trabajarse, en pocas palabras, ahí vemos ya más el trabajo, ahí ya vemos más la leche. Son cosas notorias de la palabra que son fáciles de entender, o son básicas, o es doctrina de la palabra, pero el pan de la palabra ya es algo que debo trabajar para obtenerlo. Sí, el trigo no me lo voy a comer solo así, pues me lo puedo comer, pero no me va a hacer de mucha ayuda. Entonces debo trabajar para poder llegar a ese pan y podérmelo comer. ¿Sí? Entonces vimos de que la palabra es alimento. Ahora veamos otra cosa. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Investigar, buscar, indagar. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta, si han leído la Biblia de corrido, se van a dar cuenta que esto realmente no está así como que al 100% en orden. Y se van a dar cuenta que realmente hay ciertas cosas en español que no dan sentido. Y se van a dar cuenta que, ¿cómo se llama? Hay cosas que uno nunca va a entender si uno no indaga. Sino por eso Dios, una de las razones, realmente, Dios lo hizo a propósito. Dios se la reveló al pueblo de Israel y pues después se tradujo. Y en la traducción el hebreo no es igual al español, no es literal, no se puede traducir literal. Entonces ahí se pierden muchas cosas. ¿Eso es malo? No. Dios lo hizo a propósito. Pocas palabras, que el que quiera busque. Y Dios nos dio las herramientas para buscar. Tenemos la concordancia de Strong's, que es una herramienta increíble para poder entender la palabra de Dios. Tenemos otros idiomas, o tenemos prédicas del pastor, tenemos libros de la doctora Hicks, pero ahí está todo lo que necesitamos para escudriñar, buscar. Amén. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, ahí puse ese, tenéis la vida eterna. En la palabra de Dios está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y recuérdense que cuando Jesús dijo esto, solo el Viejo Testamento estaba escrito. En pocas palabras, no solo a Jesús lo vamos a encontrar en el Nuevo, sino también en el Viejo. Amén. Ahora, la palabra es alimento, nos ayuda, nos alimenta, nos sustenta, pero la palabra también es un arma, una herramienta. ¿Por qué? Ya crecí, debo seguir comiendo, obviamente, pero ahora necesito la palabra. ¿Quiénes eran los que iban a la guerra en Israel? Los bebés. No, tenían que crecer y después iban a la guerra. Entonces la palabra de Dios nos alimenta para que en un día, entonces la palabra de Dios es nuestra arma, nuestra herramienta para poder pelear.
Ahora muchas veces se usa y eso es válido, completamente válido, de la palabra de Dios en contra del enemigo allá afuera. Pero la palabra de Dios vimos que dice que actúa poderosamente en nosotros. Entonces actúa como una herramienta, como un arma dentro de nosotros. Amén. Entonces esto sí lo vamos a ver. La palabra es como fuego y martillo. Vamos a Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Jeremías 23, verso 29. Y como les digo, siempre es importante leer el contexto, pero quiero irme específicamente a las comparaciones que Dios hace con su palabra. Lo pueden leer en sus casas. Verso 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la ¿qué? La piedra? El fuego, ¿qué es lo que hace? Quema, destruye. La palabra de Dios no solo nos alimenta, pero también nos destruye. Destruye todo aquello que no es como el Señor, todo aquello que debe ser quemado, ¿sí? Y el Espíritu Santo también es fuego. La palabra de Dios también es fuego, ¿sí? Y es martillo. Ahora, martillo que quebranta la piedra. En los tiempos de antes, hoy también, pero no se ve mucho, pero en los tiempos de antes se usaban cinceles y martillos para poder tallar piedras. Y no sé si han visto videos de cómo lo hacen, es increíble porque lo hacen de manera tan perfecta. Llegan a cortar una piedra, o sea, sin regla ni nada, así nítido. No solo es que le den a la piedra ya, sino que tiene su ingeniería pues detrás. Entonces lo que hacen es ponen diferentes puntos en la piedra, le dan con el cincel, hacen ciertos agujeros y después solo con un golpe, unos pequeños golpes de martillo, ya quebró la piedra. Así a la mitad, piedras grandes, piedras pequeñas. Entonces la palabra de Dios opera eficazmente, no solo va a darle martillazos, sino que opera en nosotros como un martillo para poder quebrar esa dureza que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces yo le he dicho al Señor eso. Siempre, Jesús, veo algo, veo dureza, veo algo que se está resistiendo en mi corazón. Señor Jesús, ven y quiébrame con tu palabra, quiébrame con tu palabra, amén. No solo susténtame con tu palabra, sino también quiébrame, amén. Aprendamos a orar de esa forma porque Dios nos bendice, no solo en el placer, sino también en el dolor. Muchas veces nos duele ciertas cosas, pero vamos al Señor en oración y viene Jesús y empieza a quebrar en nosotros esa dureza, amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Y vemos que también la palabra es espada. Ahora en la Biblia vemos la palabra como lanza, como arco, como flechas, como de todo. Pero quiero irme a ciertos principios, tal vez los más mencionados, para que lo podamos aplicar. En la espada, aquí puse 4 ejemplos. Vamos a leer, vámonos a Ezequiel 21. Y solo les voy a narrar más o menos lo que dice en Josué. Vámonos a Ezequiel 21 y mientras llegan les cuento lo que pasó con Josué. Josué, en el momento antes de conquistar Jericó, él estaba, se fue y se apartó de todos. Y se fue lejos donde podía ver la ciudad de Jericó. Y obviamente Dios supo que él necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque él está liderando un pueblo entero. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si no me iban a querer obedecer? ¿O qué pasa si Dios no me respalda? No sé, dudas que el enemigo viene y nos pone en nuestra mente. Pero Josué se apartó, eso está en ese capítulo 5. Y cuando se apartó, viene que acercándose a la ciudad, se le apareció el ángel de Jehová que hemos aprendido que es Jesús, cuando Jesús no tenía cuerpo todavía. Pero el ángel de Jehová venía, o Jesús vino con una espada desenvainada. O sea, venía a cortar pues. O sea, una espada no se saca. Si ustedes leen historia, las espadas, o sea, si alguien tenía la espada desenvainada, aguas pues. O sea, quiere algo, ¿sí? Entonces, pero Josué lo que dijo le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora recordémonos que Josué hasta ese momento nunca había visto cara a cara a Dios como Moisés lo había hecho, pero lo que sí se sabía es que Josué, cuando Moisés iba a hablar con Dios, Josué se quedaba orando cerca. Pocas palabras, él ya había escuchado la voz, amén, él ya reconocía la voz. Pero cuando Josué le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Jesús le dijo, ¿qué creen que le dijo? Esto me encanta. Jesús le dijo: soy el capitán del ejército de Jehová. Pocas palabras, ni estoy contigo,
ni con tus enemigos. Voy a usar a tus enemigos si necesito para quebrarte, o voy a usar tus debilidades para quebrarte, porque no estoy ni con ellos ni contigo, estoy en la voluntad de Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y en ese momento, eso me impresiona, en ese momento Él se postró. ¿Por qué? Porque reconoció la voz. No necesitaba más explicación, solo reconoció la voz. Y entonces después Dios le dijo todo lo que tenía que hacer y la victoria que necesitaba. Pero ven, la palabra de Dios en lo íntimo, en lo personal, es ahí donde, por así decirlo, Dios empieza a cortar con su palabra en nosotros. Y después Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Amén. Ven el poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces, miren, Dios lo que busca es que seamos vasos o utensilios libres para que Él pueda trabajar. Dejemos que Él corte todo lo que tenga que cortar, no solo para que Dios nos pueda usar, sino para que nosotros podamos llegar a la meta. Amén. Porque más importante es poder llegar a lo que Dios, poder ser y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Amén. Entonces muchas veces la palabra de Dios viene a cortar nuestros planes, nuestros deseos. Pero más que mejor, más mejor no. Mejor cuando Dios empieza a cortar nuestras actitudes, nuestras carnalidades, nuestros malos deseos. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y la palabra en Ezequiel 21, yo no estoy ahí, ¿ustedes están ahí? Lo siento. Ezequiel 21. Ezequiel capítulo 21. Ahora, todo el capítulo habla de la espada de Jehová. Y dice, vamos a ver en qué versículo, ahí está, en el verso 3. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Pocas palabras, la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios viene a cortar. No importa si fallé o no fallé, la espada de Dios viene a cortar. Porque la espada de la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para cortar en nosotros, para que nosotros podamos seguir avanzando. Siempre va a haber algo que sobre en nosotros que debe ser cortado. Amén. Y vamos a ver, por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Ahora, si quieren léanlo en sus casas, es un capítulo completo y habla de cómo la palabra viene a juzgar, y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque viene a juzgar en nosotros lo que está mal, lo que pensábamos que no estaba tan mal, o lo que pensábamos que no estaba mal. Dios viene a juzgarlo en nosotros, o algo que no habíamos visto. Y déjenme ver, no apunté el versículo, pero dice, ahí está, verso 9, en el verso 9 del mismo capítulo, dice, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Y la palabra pulida es que, pocas palabras, se refleja. Entonces cuando Dios saca su espada en nosotros, es para que nosotros veamos en el reflejo lo que está mal, porque solamente a través de la palabra de Dios vemos lo que está mal, y entonces tomar la decisión, Señor Jesús, ven y corta eso, porque está mal, yo no lo había visto, está mal en mí, Señor Jesús, ven a cortar eso en mí. Amén. Ahora, muchas veces, sea porque nos resistamos o simplemente porque Dios lo dispuso así, muchas veces esa espada viene a ser situaciones, vienen a ser cosas, personas en nuestra vida, para venir a cortarnos y a sacar todo lo que Dios tiene que sacar de nosotros, para eliminarlo en nosotros. Amén. Y esto solo se puede hacer en el tiempo. Después del tiempo no va a haber más oportunidad para que Dios nos corte. Amén. Vámonos a Eclesiastés 3. Es Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Ahora, eso no significa que Dios nos va a estar cortando todo el tiempo. ¿Sí? Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Ya nacimos en Dios, algo nació en nosotros, y cada vez que tomamos una elección por el Señor y morimos a nosotros mismos,
algo nuevo van a hacer. O sea, eso es un ciclo, no solo es de nacer y morir físicamente, sino que cada día puedo nacer de nuevo y morir de nuevo. Algo nuevo puedo nacer, algo nuevo de la palabra puede nacer en mí y algo nuevo de mi carne puede morir. Y dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Se acuerdan de la higuera que no da buen fruto? Ejemplo, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Ahora apliquemos todo esto a nuestra vida. Tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Amén. Ahora esto de guerra y paz, Dios nos da situaciones, épocas de paz en nuestra vida, pero ahora recuerden, ¿se acuerdan después de la gran tribulación que viene? El milenio. Hemos aprendido que viene el rapto, la gran tribulación, son las bodas del Cordero arriba, y después viene Jesús otra vez en su segunda venida a establecer su reino milenial. Reino de milenial de paz, 1000 años de paz. ¿Qué ofertón o no? 1000 años de paz. ¿Cuántos tiempos han vivido ustedes? Yo 27. Comparen 27 con 1000. Ni siquiera es el 1%. Entonces, en pocas palabras, si vamos a tener tanta paz, no digo que Dios no nos dé paz ahorita, pero ahorita es el tiempo de guerra. Tenemos guerra allá afuera, tenemos guerra aquí adentro. Amén. Entonces es tiempo de hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. ¡Hey, hey! Gracias, Jesús. Vámonos a Hebreos 4:12. Mientras llegan a Hebreos, les comento lo que está en Apocalipsis. Jesús aparece en Apocalipsis como rey resucitado y de su boca sale una espada de 2 filos para cortar. Amén. Y si sale de su boca es porque está hablando de su palabra. Amén. La palabra de Dios viene a cortar. Ministra esa muerte en nosotros para que podamos vivir. Amén. No sé si puedo ahorrar unos minutos más, unos 10, nítido, gracias. Siempre pregunto porque a veces me pone nervioso el reloj. Pero Hebreos 4:12 dice, ahora esto, como les digo, esto tiene su contexto. Aquí el pueblo de Israel está, Pablo está hablando, bueno, es Pablo, lo más seguro es de que es Pablo el que escribió Hebreos, pero Pablo está hablando de cómo el pueblo de Israel no obtuvo ¿cómo se llama? El descanso. No solo el descanso, más bien el descanso de no tener una relación con Dios, porque ahí en otros lados dice que no tuvieron fe. O sea, no dejaron que Dios obrara en ellos. ¿Sí? Y el descanso que Dios tiene para nosotros lo obtenemos primero dejando que Dios venga y conquiste aquí adentro esta tierra. Amén. Entonces, en ese contexto, hablando del descanso, de cómo obtener ese descanso, empieza a hablar en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es lo que necesitamos para llegar del punto A al punto B. Sí, los israelitas llegaron del punto A al punto B, pero no obtuvieron lo que espiritualmente Dios quería que obtuvieran. Pero ahora Dios nos ha llamado en esta tierra, en este recorrido espiritual, para que nosotros del punto A al punto B alcancemos la meta, lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos la palabra. Ahora la palabra de Dios, como les decía, aquí viene y es viva. En pocas palabras, es algo vivo que necesita ser alimentado, que necesita ser fortificado en nosotros. Es viva, en pocas palabras, es algo que tiene razón, es algo que tiene inteligencia. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Jesús sabe lo que necesitamos. Jesús sabe lo que tiene que ser cortado en nosotros. Jesús sabe cuándo necesitamos miel y no espada. Jesús sabe cuándo necesitamos pan y cuándo necesitamos fuego. Amén. Jesús sabe, Él está vivo en nosotros. Y dice, es viva y eficaz. Ahí está la palabra, la misma palabra. Y ahí la palabra es actúa efectivamente y poderosamente. La misma palabra que vimos anteriormente en Tesalonicenses. Actúa, es eficaz, actúa con poder. Tiene poder para cambiarnos. Allá afuera hay muchas opciones que el ser humano se ha inventado
diciendo especialmente que el mal está allá afuera, tenemos que quitar esto, tenemos que destruir esto, tenemos que hacer esto nuevo, tenemos que hacer esto otro, pero todo es lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez hacemos esto nos damos cuenta que eso no era. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la maldad está aquí adentro. Entonces necesitamos, lo único que puede liberarnos de esa maldad es el poder de la palabra en nosotros. La palabra es lo único que tiene poder para liberarnos. Amén. Ahora, ¿han visto alguna actitud en ustedes? Bueno, yo lo he visto, así que no sé si ustedes lo han visto, alguna actitud que no hay modo que se vaya. ¿Han visto algún deseo que no hay modo que se vaya? ¿Han visto algún pensamiento que no hay modo que se vaya, que está ahí? Señor, quiero ser libre de esto, pero no hay modo. ¿Les ha pasado? Yo digo que a todos. No hay pena. Sí, porque eso es definición de ser humano. Ahorita vamos a ver por qué. La palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros. Y es como y más cortante, o sea, es más que solo una espada. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora eso es increíble, porque muchas veces en nuestra alma empiezan nuestros deseos, nuestras imaginaciones, y eso se va a nuestro espíritu, y muchas veces nuestras malas elecciones nos hacen perder de vista nuestra fe. ¿Qué está en nuestro espíritu? Estos, los 5 sentidos que hemos aprendido, nuestra fe, nuestra esperanza. Empezamos a perder esperanza, pero una vez hablamos la palabra de Dios, cuando estamos en una situación difícil, viene la palabra de Dios y corta entre la palabra, entre el espíritu y el alma. Entonces no perdemos nuestra esperanza, no perdemos nuestra fe. Amén. Aunque el alma esté contaminada, nuestro espíritu puede todavía venir y asirse de la palabra de Dios y tener otra vez nueva esperanza. Amén. No sé si lo ven. Entonces la palabra de Dios en ese momento puede cortar. Ahora vean otro. Dice, y las coyunturas y los tuétanos. Ahora los tuétanos y las coyunturas, lo busqué, ya no me acuerdo qué eran, pero en hebreo, ahí lo busqué en hebreo, es que quería saber realmente por qué tuétanos y coyunturas. Pero en hebreo esas palabras que se usaron ahí, una de las palabras es materia gris o cerebro, o lo que gobierna, y la otra son los nervios. Pocas palabras, antes de que del cerebro llegue a los nervios y hagamos algo, podemos cortarlo con la palabra de Dios. Amén, amén. Y o sea, no sé si, hagamos un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Entonces yo estoy caminando como cristiano, pero caigo porque vi algo o dije algo y me deprimí y estoy así. Entonces en ese momento lo que debo hacer, ¿qué? Es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios no va a decir, falló. No, la palabra de Dios va a venir, la necesito. Por eso es bien importante memorizar la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, porque voy a obtener algo, por lo menos una flecha, para poderle dar y poder cortar entre el espíritu y el alma. Entonces me levanto otra vez. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caí? Porque fallé en cortar de mi cerebro esa acción, ese deseo para poder hacerlo. Entonces fallé porque lo hice. Pero también la palabra de Dios está ahí para poder levantarme cuando fallé y lo hice. Amén. Entonces la palabra de Dios está aquí cuando fallé, y la palabra de Dios también está aquí cuando no fallé. Amén. Cuando pude cortar esa acción, Señor, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Sí, cuando están hablando mal de alguien o chismeando o algo o escuchando algo que no debería, o hablando algo que no debería, o un enojo, etcétera. No sé si lo ven. Entonces sale ese enojo. Señor, perdóname. Señor, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Entonces la palabra de Dios está como defensivo y también como ofensivo. La palabra de Dios es una espada, pero para pelear con espada tengo que estar cerca con la persona. La palabra de Dios también es una lanza, no necesariamente tan cerca, le puedo dar de lejos. La palabra de Dios también es una flecha. Entonces, a medida que nosotros vamos buscando en la palabra de Dios y escudriñando la palabra de Dios, solo así es como vamos obteniendo una espada, solo así es como vamos obteniendo una lanza, solo así es como voy obteniendo flechas. ¿Sí? Eso sería buenísimo, me encantaría hablar del arco y flecha, pero no. Pero solo buscando en la palabra de Dios es como lo voy obteniendo. Pero es que como fallo, no voy a buscar al Señor. El diablo no le interesa que fallemos.
El diablo le interesa que nos apartemos de Dios cuando fallemos. Me aparto de Dios, no oro, no leo la Biblia, no tengo armas. Amén. Pero Señor Jesús, no, Aramasanda Mahaya, eso, empiezo a usar la sangre, Señor, clamo tu preciosa sangre sobre mi vida, Señor Jesús. Y si no saben qué decir, empiezan a hablar en lenguas. Aramasanda Mahusa Mahaya. Jesús, Jesús, tú me amas, tú moriste por mí, Señor Jesús, Aramasanda Mahaya. Gracias, Jesús, gracias. Y si es falta de perdón, Señor, lava mis manos, lava mis pies, Señor. Gracias, Jesús. Si es falta de perdón contra ustedes mismos, Señor, perdóname. Yo fue mi culpa, me perdono a mí mismo, escojo acercarme a ti, porque solo acercándome a ti es que puedo tener victoria. Y voy a orar, amén. O ya oré, ahí ya oré, amén. No necesito ir a mi cuarto de oración físico para poder orar. Puede ser en la universidad. A mí me pasó varias veces en las clases de la universidad, o lo hacía en la clase, o perdón, voy a ir al baño, o los profesores que no les importaba, uno solo salía del baño y me ponía a orar, o me iba al carro. En el trabajo me voy al carro, o en la oficina cuando no hay nadie. Ahora no estoy diciendo que me pongo a gritar ahí, ¿sí? O sea, tenemos que guardarnos, ¿va? Pero orar en lenguas, en nuestra mente, en nuestro corazón, amén. Y seguir buscando al Señor. Ayer fallaste, me siento re mal. No estoy mal, me siento re mal, pero no estoy mal. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Me levanto y sigo adelante y abro mi Biblia, aunque me cueste. No me gusta levantarme en la mañana temprano, o hice algo mal y me siento mal. Entonces abro mi Biblia, no importa, y me pongo a leer la Biblia, me pongo a orar. Amén. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Miren, la única razón por la que estamos aquí hoy es por la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Y dice lo último, y discierne. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aún antes de que lo hagamos. Entonces sí, hay situaciones en donde podemos buscar al Señor y Dios de la nada nos muestra algo que estaba ahí, que no lo habíamos visto, o nos muestra algo, o la causa de algo. He hablado con muchos, a mí también me ha pasado. Dios nos muestra la causa. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Dios nos muestra la causa. Amén. Las intenciones y los pensamientos del corazón, aún antes de lo que nosotros los pensemos, aún antes de que esté en nuestra intención. Amén. Amén, gracias, Jesús. Y la palabra de Dios también es escudo. Ahora busqué esta imagen como loco. Bueno, no tan como loco, pero la encontré. Ven este escudo por ahí. Ese es literalmente uno de los escudos que usaba David, o la gente de David. Sí tenían esa estrella. Y saben por qué, ¿va? Esa estrella estaba en el tabernáculo, como David explicó. He visto los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario, en el tabernáculo. ¿Sí? Y ese escudo, la palabra de Dios es escudo. En el Salmo 91:4 dice que escudo y adarga es tu verdad. La palabra nos cubre. Una de las cosas que pasa cuando nos llenamos de la palabra es que empezamos a meditar más en eso. Pero cuando nos llenamos más del mundo, meditamos más en eso es obvio. ¿Sí? Pero es que no está mal. Sí, no es que esté mal. Es que ¿con qué más te vas a llenar? Entonces, entre más me llena la palabra, más voy a meditar en la palabra de Dios. Miren, estudien estos versículos, es buenísimo. Estudien ese de el Salmo 91:4. Escudo y adarga es tu verdad. Cuando medito, solo en meditar la palabra de Dios, eso ya es un escudo. Eso ya es un escudo, amén. Y en el Salmo 119:114 dice que en nuestro lugar secreto, que más bien Dios y su palabra son nuestro lugar secreto y nuestro escudo. Amén. Ahora, para terminar, lo hemos estado viendo. Amén. Vimos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, discierne y penetra lo más profundo de nuestro ser. Amén. Vámonos, con esto terminamos. Vámonos a Juan, con estos dos versículos, este y otro. Juan capítulo 8, del 30 al 32. Juan capítulo 8, del 30 al 32. ¿Lo estamos viendo? Gracias a Jesús.
Juan capítulo 8, 30-32. Gracias, Jesús. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora escuchemos bien esto, dice, si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es literalmente un estudiante que está aprendiendo de alguien que sabe y tiene más experiencia que él. En pocas palabras, venimos y somos estudiantes de Jesús. En el cuarto de oración, cuando estamos leyendo su palabra, orando, entonces, ¿pero qué pasa? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, y siendo sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hay cosas que no se van a ir si no permanecemos en la palabra de Dios. Hay cosas que Dios nos las va a quitar si no permanecemos en la palabra de Dios. Hay cosas que el día antes del rapto Dios nos las va a quitar, porque Dios quiere que permanezcamos en su palabra. Si permanecieres en mi palabra, son mis discípulos, y si son mis discípulos, van a conocer la verdad, van a tener una experiencia con la verdad, y la verdad los hará libres. Libres cada día. ¿Podemos ser libres cada día? Por supuesto que sí. ¿Podemos ser salvos cada día de nosotros mismos? Por supuesto que sí. Y último versículo, 1 Juan 2:14. Si quieren lo leemos por el tiempo, pero 1 Juan, perdón, sí lo vamos a tener que leer todo. Disculpen. 1 Juan 2:14. Con eso terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, leamos desde el 12. ¿Estamos ahí? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Somos hijitos cuando somos salvos, porque acabamos de nacer. Verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis el que es desde el principio. Podemos ser padres espirituales, sí, cuando crecemos, sí, y podemos ayudar a otros a conocer a Jesús. Dice después, os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, ¿por qué repite? Eso es otro tema, pero verso 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Eso es lo que quiero. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Al maligno allá afuera y al maligno aquí adentro. Pero ¿qué debo tener para poder vencer al maligno? Que la palabra de Dios permanezca en mí. Yo permanecer en la palabra y que la palabra de Dios permanezca en mí. Amén. Entonces este tema es para que nosotros tomemos una decisión y busquemos a Jesús. Si no tenemos una Biblia, compremos una. Si no tenemos una concordancia de Strong's, compremos una. Y vamos, primero Dios, el otro sábado vamos a aprender cómo se hacen esas cosas, cómo se usan y etcétera, para cómo estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz solo si me lleno de la palabra de Dios. Dios empieza la obra, Dios la va a terminar, pero me tengo que llenar de la palabra de Dios. No la entiendo, yo tampoco la entendí al principio. Leámosla de corrido. Vamos a aprender más de eso la otra semana, pero metámonos y permanezcamos en la palabra de Dios. El mundo allá afuera nos va a ofrecer muchas cosas para quitar nuestros ojos de la palabra de Dios, porque solo en el tiempo la palabra de Dios va a obrar. Después ya no. Amén. ¿Lo vimos? ¿Sí? Gracias, Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Pongámonos de pie y oremos. Démosle un aplauso a Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la obra de tu palabra en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Saben que estos temas son un poco difíciles de terminar porque este tema solo es de nuestra elección. No es solo lo que voy a decir hoy aquí, sino es mi elección por Dios allá afuera. Amén. Sí, y testimonio. Todos estos años Dios empezó a trabajar en mi vida desde el 2015. Bueno, desde siempre, desde que uno nace, pero uno no lo sabe. Pero ya cuando consciente desde el 2015, y he caído muchas veces. He caído y he caído. Ahí arriba, todo lo que esté bajo la sangre va a parecer blanco, como que si nunca lo vimos. Si ustedes llegan a ver la película de mi vida, va a estar blanca todo el tiempo. No es que no fallemos, es que busquemos a Jesús. Mi testimonio personal es que estoy aquí por la palabra de Dios. Amén. Le doy tantas gracias a nuestros pastores que nos han enseñado toda la palabra de Dios, no solo partes, toda la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos va a llevar hasta el final. Dios empezó la obra, Dios la va a terminar. Pero hagamos nuestra elección, ¿sí? Así que oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas una nueva sed, una nueva hambre por ti, bendito Jesús. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos ha levantado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que Dios, que nos ha avivado. Gracias por el día, bendito Dios, que tu palabra, Señor Dios, hizo nacer algo nuevo en nosotros, bendito Jesús. Gracias por el día que tú vas a completar tu obra en nuestra vida. Bendito Dios, gracias por el poder que tiene tu palabra, Señor, para cambiarme, para transformarme, bendito Jesús. Bendito Señor Dios Santo, pero te suplico, pon en mí, Señor, un nuevo deseo, una nueva hambre por tu palabra. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Señor. Bendito Dios, a escoger por ti, bendito Jesús. Bendito Dios, cuando el mundo me ofrece. Bendito Señor Jesús, cuando el diablo hable. Bendito Jesús, cuando la carne se levante. Ayúdame a escoger por ti, bendito Jesús. Señor Dios, dame tu palabra. Ábreme tu palabra, bendito Dios. Bendito Dios, como la amada dijo, Señor, atráeme, atráeme, Señor Jesús. Atráeme, Señor. Digámoselo cada uno de nosotros. Jesús, atráeme. Jesús, atráeme. Señor Jesús, atráeme, Señor. Dame tu palabra. Dame tu palabra, bendito Jesús. Te necesito a ti, Señor. Bendito Jesús, te necesito, Señor. Ahora digámoselo no por el sentimiento, si no sentimos nada más que mejor. Señor, atráeme. No te siento, pero no te quiero buscar porque te sienta. Señor Dios, te quiero buscar porque tú eres mi Dios. Tú moriste por mí, Señor, y en ti está la vida eterna que necesito. El mundo no me da lo que solo tú me das. Bendito Jesús, gracias, Señor. Gracias, hermano Sander Mahaya. Gracias, Señor. Gracias, hermano Sander Mahuya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendito Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, atráenos, Señor. Haznos ser el ejército, Señor Dios, que tú quieres que seamos. Haznos ser columnas, Señor, que se paren por tu verdad. Bendito Dios, que defiendan tu palabra. Bendito Jesús, a donde quiera que vayamos, Señor, en el nombre de Jesús, hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús. Démosle un aplauso más a Jesús.